Siglo XVIII, el siglo de las luces. Despiertan del letargo ideas que a través de intelectuales y pensadores proclaman la razón humana como herramienta para combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía. La Ilustración fue un movimiento cultural nacido en Francia que pronto se extendió por el resto de países. Sus consecuencias políticas, religiosas y artísticas evidencian que las preocupaciones de Voltaire y sus camaradas no dejan de ser en esencia las mismas de las que azotan el siglo XXI. A través de Sietan Todorov analizamos las claves de estas constantes. No es verdaderamente un curso de estudio o de historia, sino, como lo indica perfectamente el título del curso, de lo que se trata es del movimiento de estas ideas desde sus orígenes en el siglo XVIII y acercándonos poco a poco a la situación de hoy en día. Lamentablemente, las humanidades no gozan de la consideración social de tiempo atrás. El estudio del pensamiento y las representaciones del individuo como engranaje de la sociedad pierde importancia en aras de lo demostrable y cuantificable. En general, en todos los países desarrollados, ciencias humanas, humanidades, ciencias sociales, se tratan como, digamos, el pariente pobre, ¿no? Y yo creo que, ¿cuál es la razón profunda? Es que no vemos en ello una eficacia económica, una eficiencia económica, a partir de un saber en ese tipo de disciplinas. Y es así, efectivamente. Pero lo que no es verdad, en cambio, es que los valores económicos sean los únicos que cuenten para nosotros. Nosotros necesitamos, ante todo, un entendimiento humano con las personas que nos rodean, a partir de valores más sociales, y para entenderlas y situarlas perfectamente, el conocimiento de la economía no nos ayuda para nada. Pero efectivamente el ser humano, como ser social, se encuentra en la necesidad de comprender el funcionamiento general de la sociedad para compartir valores y establecer preceptos. Me parece que en el movimiento de 15M de los indignados se trata más bien de una indignación, de una protesta contra un orden económico que tapona totalmente el futuro de una generación entera. Mayo 68, en ese sentido, no era el elemento económico no era tan importante, era mucho más un movimiento social. Recordaréis, los estudiantes querían que se les trataran como consumidores pasivos, con esos cursos magistrales, todo decidido en nombre de ellos, etcétera, etcétera. Había mucho que ver con la jerarquía rígida en la sociedad, que creo no parece existir actualmente en ese movimiento en España, que yo sepa. Esta vez, pues sí, es un movimiento de transformación de la sociedad. Sí tiene una inspiración democrática, pero no ha tenido ninguna influencia exterior, no ha sido llevada bajo la dirección, digamos, de unos extranjeros. Nació in situ y llevada por personas digamos que no reciben órdenes de ninguna capital occidental. Con lo cual tengo cada vez más simpatía, ¿no?, frente a ello, y con más y más esperanzas también, porque nos muestra la evolución de la sociedad propiamente dicha. Entiendo las dificultades, no resulta nada sencillo gestionar 27 estados simultáneamente, intentando obtener un consenso, un acuerdo, y no dirigiéndoles como Carlos V o como Hitler o como
otro dirigente que ordenando. Entonces intentamos obtener el consenso, intentando convencernos mutuamente, y eso es muy difícil. Pero, no obstante, considero que la administración europea es demasiado débil, que debería de poder tomar decisiones más fuertes, pero para ello tendría que contar con una mayor legitimidad, es decir, que pueda rendir cuentas ante la única institución democrática, que es el Parlamento. En ocasiones se atribuye injustamente al mundo contemporáneo la falta de ideologías y valores reales que contribuyan al avance de la sociedad hacia un futuro mejor. En opinión del propio Todorov, no nos encontramos en una sociedad sin ideologías. Sencillamente el Estado ya no defiende una única postura, sino que trata de buscar un equilibrio en pro del interés general. A menudo tenemos la impresión de que se preocupan de los intereses de un grupo privilegiado que gestiona sus asuntos a su manera y que la masa de la población lo único que tiene que hacer es someterse, aguantar. Pero de momento, bueno, puede cambiar, pero no pienso que haya que cambiar radicalmente las instituciones democráticas. Que, por ejemplo, tengamos que renunciar a las elecciones y decidir todo durante una manifestación, por ejemplo. Los líderes intelectuales del siglo XVIII se consideraban a sí mismos los conductores de la sociedad, cuyo principal propósito era liderar al mundo hacia el progreso. ¿Es posible que en la actualidad necesitemos intelectuales más comprometidos y literatura educativa? Y hay dos cosas diferentes. Los intelectuales, es decir, gente que intervenga en el debate público, por supuesto, hay que desear que sean activos, que escriban en la prensa, que escriban libros, que se dirijan al gran público para intentar defender sus ideas y sus valores. Pero no es solo objetivo de la literatura. La literatura de propaganda nunca ha sido algo muy eficaz, ni tampoco muy deseable. Sorprenden las palabras que el historiador, filósofo, crítico y teórico literario dedica al pintor. Francisco de Goya nunca se ha entendido en el contexto de la Ilustración, pero aún de este modo Todorov lo considera una evolución de los pensamientos racionalistas y cierra su curso sobre la Ilustración con él. Tengo la impresión de que siempre lo he conocido, pero claro, es falso, ¿no? Es falsa esa impresión. Pero me he interesado muchísimo nuevamente en Goya a causa de la Ilustración, porque quería entender mejor de qué manera la pintura de aquella época había traducido los debates, los valores, los cuestionamientos, digamos, de la Ilustración. Y he empezado con otros pintores que me parecían interesantes también. Y cuando llegué a Goya, lo encontré apasionante, porque Goya no es alguien que solo ha sufrido ha sido sometido a la influencia de la Ilustración, ha transformado el pensamiento de la Ilustración. No ha sido un sujeto pasivo, digamos, en ese sentido es único.